¿cuáles serían esos requisitos para las ayudas estatales? Mira, para las hipotecas, o sea, casi son los mismos requisitos. Para las hipotecas, la cuestión es que el deudor tiene que estar en situación de desempleo, ¿vale? O en caso de ser profesional o autónomo, ver reducidos de forma importante los ingresos que tiene. Pero una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que la unidad familiar, es decir, supongamos que es una familia de marido, mujer y 2 hijos, que es un poco la familia más mayoritaria, ¿no? Pues en este caso, los ingresos de la unidad familiar, es decir, de marido, mujer e hijos, si son menores de edad ya no cuentan, evidentemente, salvo que tengan 16 años y sí que trabajen, pero bueno, los ingresos no pueden ser superiores al triple del IPREM. Es decir, la cantidad, te la digo, son 1.613,52 euros, ¿vale? Si uno de los miembros de la unidad familiar tiene una discapacidad igual o superior al 33%, esta cantidad sube a 2.151,36 euros. Y si el deudor hipotecario tiene una discapacidad intelectual igual o superior al 33% o física que le impida trabajar igual o superior al 65%, esta cantidad sube a 2.689,20. Por tanto, lo primero que tenemos que saber es, primero, si estamos en una situación de desempleo o de reducción importante de ingresos, porque si no cumplimos este requisito ya no hace falta cumplir los demás, y después si los ingresos de la unidad familiar superan estos límites que están establecidos. Que ¿Vale? van desde los 1.613, que sería una situación normal, a los 2.689, entrando ya en situación de discapacidad o de con... minusvalías, eso es. Y después, es verdad que si tú tienes hijos a cargo se computa un 0,1% más, pero bueno, esto ya son detallitos muy... Esto sería igual en el alquiler, o sea, en la moratoria de alquiler y en la de las hipotecas. Sí, la situación de especial vulnerabilidad son estos requisitos. Bueno, hay algunos más, ¿no? Pero bueno, pues hay otro que es que la hipoteca y demás gastos básicos de la vivienda, como son la luz, el agua, la comunidad, etcétera, etcétera, sean superiores al 35% de los ingresos de la unidad familiar. Exacto. Lo cual, evidentemente, en la mayoría de casos se da, porque la mayoría de casos la hipoteca son casi mucho más que el 35% ya por sí sola, ¿no? Por tanto, vulnerabilidad. Si tú tienes otra propiedad, si eres titular de otra propiedad, no puedes pedir estas medidas. Es decir, no te puedes beneficiar ni de estas ayudas, ni te puedes beneficiar, por ejemplo, de un aplazamiento en el pago de la renta, salvo que haya acuerdo, salvo que haya acuerdo entre las partes, etcétera, ¿no? Porque las ayudas solo se dan a esta gente que depende de esta vivienda, que no tenga otro sitio en el que pueda vivir, ¿no? A no ser que tú puedas acreditar que la vivienda que es de tu propiedad no la puedes disponer. Por ejemplo, en casos de separación o divorcio, que uno de los dos del matrimonio tenga otra vivienda, pero que tenga el uso la otra parte. O sea, que el esposo tenga una vivienda y tenga el uso la mujer. Claro, al no poder tú disponer de esta vivienda, no te pueden aplicar esta excepción, ¿vale? Claro, digo que ni tampoco el hecho de tú estar viviendo en una vivienda de alquiler y tener tu vivienda en propiedad alquilada. A ver, sí, hay una, en las moratorias de las hipotecas sí se ha previsto el caso de que tú, por ejemplo, tengas un préstamo hipotecario que aunque no sea de tu vivienda habitual, sí que el inquilino sea una de las personas de especial vulnerabilidad que prevén en el tema de alquileres. Por ejemplo, esto sí que es una novedad que se introdujo en este último Real Decreto del 31 de marzo, que claro, si yo, por ejemplo, tengo una vivienda alquilada, pero también estoy pagando hipoteca de mi vivienda, pueda solicitar la moratoria del pago de la hipoteca si mi inquilino no me puede pagar por estar en esta situación. Sí, hay uno que no hemos hablado que también es un poco como ambiguo, porque dice que a consecuencia de esta emergencia sanitaria, la unidad familiar sufra como una alteración significativa de sus circunstancias económicas. Entiéndase alteración significativa como ¿qué?
Martina? Yo, si no lo interpreto mal, que aquí ya sabemos que en cuanto a leyes todo son interpretaciones cuando no están claras las cosas, si yo no lo interpreto mal, tú suponte que tienes unos ingresos en la unidad familiar de 1.000 euros, ¿vale? De estos 1.000 euros, antes tú pagabas, supongamos, son datos fáciles, son números fáciles, pero supongamos que pagabas 300 euros de hipoteca, ¿vale? Si ahora, con la situación que tienes y respecto de los ingresos que tienes ahora, pasas a cobrar 600 euros y estos 300 euros suponen más del 30%, ya es uno de los requisitos en los que tú te has visto empeorado, por ejemplo, la carga hipotecaria. Claro, porque pasa a ser, tu carga hipotecaria en vez de ser del 30 o del 35, pasa a ser del 50 en este caso. Exacto. O sea, cobras Tú has visto 600 y pagas... incrementado en más de un 30% esta carga hipotecaria. No sé si lo he explicado bien, pero bueno, esta es un poco la idea, que tú al haber visto reducidos tus ingresos, la hipoteca se coma un 30% más de esos ingresos. Exacto, de estos ingresos. Esto es... ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? Háblame más de tú a tú, ¿no? De las sensaciones, de cómo es la gente que ha venido a hacerte consultas a tu despacho de esto. ¿Cómo los has visto? Lo que he apreciado es, primero, mucha impotencia, mucha indignación en este sentido, de que, claro, te lo pintan todo muy bonito, pero cuando te exigen tantas cosas, tanta burocracia, la gente se desespera, ¿vale? Claro. Porque estas medidas son prácticas y útiles si son sencillas. La mayoría de gente vive al día y la que no vive al día está tirando de ahorros para poder subsistir y los ahorros se acaban. O sea, tú puedes aguantar 2 o 3 meses a lo mejor y con suerte, pero a lo mejor no puedes. No están las cosas claras, caben muchas interpretaciones. Incluso entre los propios reales decretos que se han dictado hay contradicciones. O cosas que se repiten en un real decreto y que a lo mejor te ponen una coma en un sitio distinto y parece que cambia el sentido de la medida que quieren aprobar, ¿no? O que se ha aprobado. Por tanto, tendría que ser todo mucho más sencillo. Sí. Pues mira, vamos a ver si desde aquí hacemos un llamamiento. Sí. Una cosa sí me gustaría deciros. Sí que es verdad que hemos conseguido, porque yo creo que al fin y al cabo hay mucha solidaridad y que la gente es consciente de la situación que estamos viviendo, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría. Y sí que es cierto que hemos conseguido, casi me atrevería a decir que al 90%, acuerdos entre propietarios e inquilinos sobre todo, porque con los bancos ya no entramos, ¿no? La mayoría han sido de condonar total o parcialmente la renta y en algunos casos sí que ha sido por aplazamientos, ¿no? Lo que sí recomendaría es que en estos casos haya constancia por escrito de los acuerdos. Esto es súper importante porque después, en caso de que hubiera una mala relación propietario-inquilino, no se pudiera hacer uso de este impago si no se han seguido escrupulosamente los requisitos que te piden para poder justificar un desahucio, ¿no? La recomendación sería que siempre, en todo caso, los acuerdos, si modifican el contrato en casos excepcionales como estos, queden registrados por escrito. Si no puede ser personalmente por la imposibilidad ahora de poder movernos vía email o mensajes de WhatsApp o de alguna manera que quede constancia, pero sí que es importante que las dos partes sepan en qué condiciones se modifica el contrato. Si yo a ti te permito no pagarme el mes de alquiler de abril, por ejemplo, me lo pongas por escrito, no por desconfianza, sino para hacer las cosas bien. Pues Martina Cladera, un súper placer estar aquí contigo. Gracias. Igualmente. Yo me había preparado mi café, no sé si vosotras lo mismo. No, yo un vasito de agua. Brindamos por esta solidaridad que estabas contando, porque un 90% de acuerdo entre propietario e inquilino es un dato súper positivo. Sí. Y ojalá que se mantenga un poco esta tónica, que hace falta también, y encontremos un poquito más de equilibrio ahí. Así que... Sí, esperemos que esto ya acabe cuanto antes, que la próxima vez nos podamos reunir en persona y hablar de todo lo que queráis. Para mí también ha sido un placer, os agradezco muchísimo la confianza y bueno, y aquí me tenéis para lo que necesitáis.
Exacto, y Muchísimas vosotros, los que nos estáis viendo por ahí, también ya la conocéis. Si tenéis alguna duda, su despacho, Excellence Abogados, y también la tenéis por Instagram. Luego os dejaremos por ahí en la cajita toda la info. gracias. Y nada, disfrutar de las fiestas. Felices Pascuas en confinamiento. En confinamiento, eso es. Venga, gracias. Adiós. Adiós.